Mi nombre es Alejandro, tengo 33 años y soy padre soltero de un niño maravilloso llamado Miguel, que acaba de cumplir 9. Vivimos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. No es mucho, pero es nuestro, un espacio tranquilo, cálido y seguro, nada que ver con la casa en la que crecí. Miguel es un niño reflexivo, callado en público pero muy parlanchín en casa. Es el tipo de niño que se disculpa si pisa accidentalmente un insecto y que me toma la mano en el supermercado sin que se lo pida. También es agudo. Se da cuenta de todo, mucho más de lo que yo creía. La sombra que se cernía sobre nuestra pequeña y feliz existencia tenía un nombre, Vera, mi madre. La abuela de Miguel. Crecer con mi madre fue como vivir en un campo de minas emocional. Cada palabra, cada acción, era juzgada, analizada y, la mayoría de las veces, considerada deficiente. Aprendí desde muy joven que la forma más fácil de sobrevivir era mantener un perfil bajo, evitar la confrontación y, sobre todo, mantener la paz, incluso si eso significaba tragarme mis propias palabras. Mis propios sentimientos, hasta casi ahogarme. Vera era una experta en el control sutil, en la manipulación disfrazada de preocupación. Sus críticas venían envueltas en sonrisas dulces y comentarios aparentemente inocentes, pero siempre dejaban una herida. Aparecer por encima de las emociones. La paz a toda costa, incluso si te mata por dentro, esa era la lección que me había inculcado, y yo, como un buen hijo, la había aprendido demasiado bien. Miguel, a pesar de su corta edad, a menudo captaba la tensión que flotaba en el aire después de mis interacciones con Vera, o incluso antes de una visita programada. Veía cómo mi sonrisa se volvía un poco más tensa, como mis hombros se encorvaban ligeramente. A veces, después de una llamada telefónica particularmente agotadora con ella, Miguel se acercaba y me ofrecía una taza de té imaginaria o me dibujaba un cuadro lleno de soles y arcoíris. Eran sus pequeñas formas de decir, estoy aquí, papá. Te veo. Y ahora, el cumpleaños de Vera se acercaba, como una nube de tormenta en el horizonte. Cada año era lo mismo, la invitación llegaba, no como una petición cariñosa, sino más bien como una citación real. Y con ella, la vieja y familiar ansiedad comenzaba a burbujear en mi estómago. La idea de pasar horas en su casa, bajo su escrutinio constante, sintiéndome como un niño perpetuamente inadecuado, era agotadora solo de pensarla. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Era mi madre. Y Miguel necesitaba una abuela, ¿verdad? Eso era lo que me repetía a mí mismo, año tras año, mientras me preparaba para otra actuación de Familia Feliz. No sabía que este año, mi pequeño y observador hijo tenía otros planes. Unos planes que requerirían un traje y una valentía que yo había olvidado que existía. Una semana antes de la fiesta, mientras Miguel removía distraídamente sus cereales, me preguntó con esa seriedad que a veces adoptan los niños, «Papá, ¿de verdad tenemos que ir a la fiesta de la abuela? ¿No podemos simplemente enviarle una tarjeta?» Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque deseaba con todas mis fuerzas que pudiéramos. «Ya sabes cómo es la abuela, campeón», le dije, revolviéndole el pelo. «Espera que todos estemos allí». Lo que no dije fue que ya estaba temiendo el evento. Cada año, el mismo guión se repetía. Llegábamos. Ella felicitaba a todos los demás. Criticaba mi peso, mi ropa, mi forma de criar a Miguel, hacía comentarios sutiles delante de otros que estaban diseñados para avergonzar pero eran imposibles de señalar. Si decía algo, era demasiado sensible. Si me quedaba callado, me sentía pequeño. Así había sido siempre con ella. Agresión pasiva vestida de perlas. Unos días después, esa misma semana, Miguel entró en mi habitación con su ropa de domingo en la mano. Sus zapatos de vestir estaban polvorientos de la última vez que los usó, en alguna boda lejana, y su pequeño saco aún tenía la etiqueta colgando del bolsillo interior. Me miró, muy tranquilo y sereno, y preguntó, «Papá, ¿crees que puedo vestirme elegante para el cumpleaños de la abuela?» Dudé. «Si quieres, cariño», le dije, «pero no tienes que impresionar a nadie». Él hizo una pausa. «Lo sé», dijo. «Solo quiero decir algo». En ese momento, no le di mucha importancia.
Pensé que tal vez quería hacer un brindis o decirle a la abuela cuánto la quería. Ese es el tipo de niño que es. Sensible, de voz suave, observador. Siempre se da cuenta cuando estoy triste, incluso si no digo una palabra. Me trae té o me hace un dibujo cuando siente que estoy teniendo un mal día. A veces olvido lo profundamente que siente las cosas. Pero mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que no se estaba vistiendo para impresionar. Se estaba vistiendo para que lo tomaran en serio. Mientras lo ayudaba a anudar su pequeña corbata esa tarde, sentí una punzada de algo que no podía identificar del todo. Orgullo, sí, pero también una especie de aprensión. Había algo en su determinación tranquila, en la forma en que se miraba en el espejo, no con vanidad, sino con una especie de resolución solemne. Se cepilló el pelo 3 veces esa mañana y guardó su cuaderno en su mochila como si se estuviera preparando para algo importante. Noté entonces que incluso había lustrado sus zapatos. ¿Estás listo?, le pregunté, apretándole la mano. Él asintió, pero no sonrió. Y en ese momento, una pequeña semilla de inquietud se plantó en mi mente. ¿Qué era exactamente lo que Miguel planeaba decir? ¿Y por qué sentía que este cumpleaños de veras sería diferente a todos los demás? No tenía idea de que mi hijo, mi tranquilo y sensible Miguel, estaba a punto de darme la lección más importante de mi vida, una lección sobre la valentía, la verdad y el tipo de amor que no exige silencio a cambio de aceptación. Llegamos a casa de mi madre unos 10 minutos tarde. Había pasado todo el viaje en coche mentalizándome para respirar lentamente, para mantener la voz calmada. Incluso practiqué sonreír en el espejo retrovisor. Viejos hábitos, supongo. Pero mis manos aún temblaban un poco cuando apagué el motor. Miguel me miró desde el asiento del copiloto, su pequeño saco de traje abotonado hasta arriba. En el momento en que cruzamos el umbral, sentí el peso de la casa de Vera asentarse sobre mis hombros, como siempre lo hacía. Todo lucía perfecto, como siempre. Los pisos de madera brillaban, la porcelana ya estaba puesta y una suave música clásica sonaba de fondo. Siempre Bach, nunca Mozart, porque Vera tenía opiniones sobre eso. Miren quién finalmente decidió aparecer, dijo ella desde la puerta de la cocina. Su voz tenía esa dulzura falsa que usaba cuando había invitados. Su tono siempre sonaba agradable para otras personas, pero yo conocía la procesión que iba por dentro. Antes de que pudiera responder, sus ojos se posaron en Miguel. Lo miró de arriba abajo. Su pulcro saco, los zapatos de vestir, la corbata que había tardado 10 minutos en ajustar en el espejo. Ella soltó una risita. ¿Y por qué lo vistes así, Alejandro?, dijo, como si fuera la broma más inocente del mundo. A nadie le importa cómo se vea el niño. Es solo una fiesta familiar, por Dios. Sentí la vieja y familiar punzada de humillación. Miguel parpadeó. Su rostro no cambió, pero sentí su mano apretar la mía con más fuerza. Tragué saliva y sonreí. Solo quería vestirse elegante, dije, fingiendo que no me había dolido. Porque eso es lo que he hecho toda mi vida a su alrededor. Minimizar, disminuir, fingir que no duele. La fiesta transcurrió lentamente. Mi hermano Jonás llegó una hora tarde y recibió una ovación de pie. Mi hermana Leonora trajo una botella de vino carísima y Vera hizo un escándalo dramático sobre cómo solo Leonora conocía su gusto. Llamó a Miguel Michael 2 veces y no se molestó en corregirse. Él no dijo una palabra al respecto. Pude verlo en su rostro, sin embargo, la observación silenciosa, la forma en que sus ojos escaneaban cada interacción. No estaba distraído por el pastel ni por los regalos ni por el parloteo. Estaba observando, absorbiendo. Y Vera, ella estaba en su mejor momento. En un momento, mientras todos estaban reunidos en la sala, se inclinó hacia mí y dijo, al menos podrías intentar usar algo que te favorezca. Es una fiesta, no una reunión de padres de la escuela. No fue lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, solo lo suficiente para que yo lo sintiera, para recordarme mi lugar. Miré mi blusa, la que usaba para las entrevistas de trabajo, e instantáneamente me sentí como un niño otra vez. Pequeño, impotente, avergonzado por intentarlo. Esa es la cuestión con mi madre.
Sus palabras no siempre son fuertes, pero aterrizan como puñetazos. Muerte por 1000 cortes. Fui a la cocina a buscar un poco de agua y vi mi reflejo en la puerta del microondas. Mis mejillas estaban sonrojadas. Mis ojos parecían cansados. Me sentía como un globo del que alguien había estado dejando escapar el aire lentamente. Cuando regresé a la habitación, Miguel estaba sentado rígidamente en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas frente a él. Su mochila, en la que había insistido en traer, estaba metida debajo de su silla. No estaba comiendo, solo miraba fijamente el pastel. Me senté a su lado y susurré, ¿estás bien? Me miró, serio y tranquilo. ¿Puedo decir algo después? Después del pastel, dudé. ¿Decir algo sobre qué? Él solo dijo, ya verás. Algo en su voz me hizo detenerme. No era ira. No era miedo. Era firmeza. Y en ese momento, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Miguel no solo estaba molesto. Estaba planeando algo. Esto no era una rabieta. Esto no era un grito de atención. Mi hijo iba a decir algo a la habitación, algo que se había estado gestando dentro de él durante mucho tiempo, y se había vestido no para ser lindo o formal, sino para que lo tomaran en serio. Llegó el momento del pastel. Mi hermana había insistido en filmar a Vera soplando las velas como si fuéramos alguna feliz familia de comedia televisiva. Todos se agolparon en el comedor, fingiendo alegría. Vera posó con su trozo de pastel e hizo un chiste ruidoso sobre cómo era demasiado joven para ser abuela, y todos se rieron más fuerte de lo necesario. Yo estaba de pie junto a Miguel, que estaba sentado al borde de la mesa. Su postura no había cambiado. Seguía sentado erguido, con la espalda recta, las manos descansando en su regazo. Ese pequeño traje que llevaba lo hacía parecer mayor de 9 años. Demasiado mayor, como si hubiera crecido años de la noche a la mañana. Vera le pasó su trozo de pastel con media sonrisa y dijo, no hagas un desastre esta vez. No fue cruel, no en la superficie, pero así funcionaba ella. Su voz siempre tenía ese tono ligeramente divertido, como si todo lo que dijera fuera una broma. Podía insultarte y pretender que tú eras el demasiado sensible por no reírte. Miguel no tocó su pastel. Simplemente se giró hacia mí y preguntó en voz baja, ¿puedo decir algo ahora? Lo miré. Sus ojos eran firmes, sin parpadear. Esto no eran nervios. Estaba listo. Dudé. Mi corazón se aceleró. Escaneé la habitación. Vera estaba riendo con Jonás ahora, bebiendo vino blanco como si este fuera su trono y todos fuéramos sus súbditos. Leonora estaba desplazándose por su teléfono, apenas fingiendo estar presente. Nadie nos notaba. Me incliné. Miguel, ¿qué vas a decir? Me miró. La verdad, papá. Solo eso. 3 palabras, tan simples. Pero contenían el peso de años, de cosas que nunca me atreví a decir en esa casa, de silencios que me había tragado hasta enfermarme, de moretones que nadie vio porque no aparecían en la piel. Sentí una oleada de pánico entonces, no porque no quisiera que hablara, sino porque parte de mí todavía temía la reacción de Vera. Ese viejo miedo, construido a partir de toda una vida de andar sobre cáscaras de huevo. El que me decía que no hiciera olas, el que me mantenía callado incluso cuando quería gritar. Pero Miguel me miraba como si yo tuviera el poder de abrir la puerta o cerrársela en la cara. Y por primera vez en mi vida, elegí la puerta. Asentí. Eso fue todo. Un simple asentimiento. Y él se puso de pie. Empujó su silla hacia atrás con el más leve raspón contra el piso de madera. Todos se giraron, confundidos. No levantó la voz. No gritó. Simplemente metió la mano en su mochila y sacó un trozo de papel doblado, se enderezó su pequeña corbata, se aclaró la garganta. Me vestí elegante hoy, comenzó. Porque quería que me tomaran en serio. La habitación se congeló. Vera ladeó la cabeza, una sonrisa aún fija en su rostro, pero sus ojos ya se estaban entrecerrando. Miguel continuó, su voz suave pero firme, llenando el silencio repentino.
Quería lucir bien porque tengo algo importante que decir. Abuela, su mirada se encontró directamente con la de ella, no eres amable con mi papá. Hubo una pausa. Podías oír caer un alfiler. Lo haces sentir mal. Dices cosas crueles y te ríes como si fuera divertido, pero no lo es. Lo hace llorar cuando cree que no lo veo. No respiré. No podía. Estaba viendo a mi hijo hacer lo que yo nunca había tenido el coraje de hacer, pararse en esa casa, delante de todos, y denunciarlo. Y no quiero venir más aquí, dijo Miguel, su voz tensándose ligeramente, porque le duele, y si no puede ser amable con mi papá, entonces no queremos estar aquí. El silencio que siguió pareció la cosa más ruidosa que jamás había oído. Vera abrió la boca, probablemente para decir algo despectivo, para restarle importancia como siempre. Pero antes de que pudiera, Miguel me miró y dijo, nos vamos, ¿verdad, papá? Y finalmente hablé. Sí, dije, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Nos vamos. No hubo gritos, ni dramatismos, ni una salida tormentosa. Simplemente recogí mi chaqueta, tomé la mano de Miguel entre la mía y caminamos hacia la puerta principal. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como una niña asustada en esa casa. Me sentí como un padre, un hombre, completo. Miguel había dicho la verdad, y al hacerlo, me devolvió la voz. No hagas esto, Alejandro, la voz de Vera nos siguió, fría, calculadora. No había disculpa, ni reconocimiento, solo control, extendiéndose con su voz como una mano tratando de arrastrarme de nuevo a mi lugar. Te vas a arrepentir de criarlo tan blando, añadió, más fuerte ahora. El mundo no se preocupará por sus sentimientos. Me giré lentamente, con calma. No lo estoy criando para que sea blando, dije. Lo estoy criando para que sea amable, para que sea valiente, para que sea mejor de lo que yo crecí. Eso borró la sonrisa de su rostro, y supe en ese momento que no estaba sorprendida de que él me defendiera. Estaba sorprendida de que yo no lo detuviera. Había pasado tantos años moldeándome en alguien pequeño y callado. Nunca vio venir esto de él, ni de mí. Salimos. El aire frío nos golpeó de inmediato, pero se sintió bien, como respirar por primera vez después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Podía oír los sonidos apagados de la fiesta detrás de la puerta. Pero no me importaba. Ya no era nuestra fiesta. En realidad, nunca lo había sido. Miguel me miró una vez que llegamos al coche. ¿Arruiné todo? Me arrodillé junto a él, con el corazón un poco roto porque incluso tuviera que preguntar. No arruinaste nada. Dijiste la verdad. Eso es valiente. Eso es todo. Asintió lentamente, y pude ver cómo el peso se levantaba de sus pequeños hombros. Quizás no entendía cada capa de lo que había sucedido. Pero entendía lo suficiente. Entendía que el amor no se siente como caminar sobre cáscaras de huevo. Que el respeto no es algo que debas ganarte de tu familia. Que a veces, proteger tu paz significa alejarte de personas que no cambiarán. Mientras conducíamos a casa, él se sentó en silencio mirando por la ventana. No tenso, no ansioso, simplemente tranquilo, como si hubiera dicho lo que necesitaba decir. Y yo, todavía estaba temblando, pero no de miedo. Era adrenalina, alivio, y algo más que no había sentido en años. Orgullo. No solo en Miguel, sino en mí mismo. Porque no puse excusas esta vez. No me encogí. No expliqué su crueldad ni fingí que no dolía. Dejé que mi hijo dijera la verdad y lo apoyé en ello. Ese día no fue solo una fiesta de cumpleaños. Fue el final de una historia en la que había estado atrapado durante 33 años. Fue el día en que dejamos de interpretar los papeles que Vera había escrito para nosotros. Los días siguientes a la fiesta de cumpleaños de Vera transcurrieron en una calma casi desconocida. No hubo llamadas furiosas, ni mensajes cargados de culpa, al menos no al principio. Supongo que incluso Vera necesitaba tiempo para procesar que su control se había evaporado. Hubo un par de intentos de contacto por parte de mis hermanos, llamadas que dejé ir al buzón de voz, mensajes de texto vagos preguntando si todo estaba bien.
No respondí de inmediato. Necesitaba espacio, necesitábamos espacio. Miguel y yo nos asentamos en una nueva rutina, una que no estaba dictada por las expectativas o el temor a la desaprobación de Vera. Los domingos por la mañana, en lugar de la tensa obligación de visitar la casa de mi madre, se convirtieron en nuestras mañanas. A veces íbamos al parque a alimentar a los patos, otras veces hacíamos panqueques en pijama y veíamos caricaturas hasta tarde. Pequeñas cosas, quizás, pero se sentían monumentales en su normalidad, en su paz. Unas semanas después, tomé una decisión que había pospuesto durante años: comencé a ir a terapia. Hablar con alguien neutral sobre mi infancia, sobre la dinámica con mi madre, sobre cómo su comportamiento había moldeado mis propias inseguridades y mi tendencia a evitar el conflicto a toda costa. Fue como abrir una ventana en una habitación que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Comencé a entender que la paz que siempre había buscado no era paz en absoluto, sino una sumisión silenciosa. A menudo pensaba en el coraje de Miguel ese día. Mi hijo de 9 años, con su traje demasiado grande y su voz tranquila, me había mostrado lo que significaba defenderse, lo que significaba valorar la propia dignidad por encima de la aprobación de los demás. Él no solo me había defendido a mí, nos había liberado a ambos. Me enseñó que el amor verdadero no te pide que te encojas, que te disminuyas. El amor verdadero te da espacio para crecer, te protege. Creamos nuevas tradiciones, Miguel y yo. Para Acción de Gracias, en lugar de la cena formal y tensa en casa de Vera, fuimos a un lago cercano y tuvimos un picnic, alimentando a los patos con los restos de nuestro pavó. Para Navidad, nos quedamos en casa en pijama todo el día, vimos todas las versiones de El Grinch que pudimos encontrar y construimos un fuerte de mantas en la sala. Y en el Día del Padre, Miguel me trajo el desayuno a la cama, cereal y una tostada cortada en forma de corazón. Me gusta nuestra familia ahora, papá, dijo, con la boca llena de cereal. Es tranquila. Asentí. A mí también, campeón. A mí también. No voy a fingir que ha sido fácil. Algunas noches todavía me cuestiono. Me pregunto si reaccioné de forma exagerada, si debería haber intentado mantener la paz una vez más. Pero luego pienso en los ojos de Miguel el día de esa fiesta. En lo claros y seguros que estaban. Y me recuerdo a mí mismo que la paz no es la ausencia de conflicto. La paz es la presencia de seguridad. Y finalmente la tenemos. No solo dejamos una fiesta. Dejamos el ciclo. Esa noche, después de que los platos estuvieran lavados y Miguel estuviera en la cama, me senté solo en nuestra pequeña sala, envuelto en una manta, con la televisión sonando suavemente de fondo. No estaba realmente viendo. Solo estaba sentado allí, pensando en lo que había sucedido, en lo que habíamos hecho. No fue solo un momento dramático. No fue solo un niño con traje haciendo una declaración. Nos habíamos alejado de algo mucho más grande que una fiesta de cumpleaños. Nos habíamos alejado de un patrón que había moldeado generaciones de silencio y vergüenza. Pensé que sentiría culpa. Eso es lo que siempre me había frenado antes. Culpa. El tipo de culpa que te han inculcado desde la infancia, disfrazada de lealtad familiar. Pero no sentí culpa. Sentí paz. Como si hubiera bajado de una caminadora en la que no me había dado cuenta de que estaba. Por primera vez, había quietud en mi pecho en lugar de temor. Pensé en todos los años que me había dejado reducir en esa casa. Pensé en las veces que lloré en baños o me miré en espejos tratando de arreglar algo en mí que no estaba roto. Pensé en las mentiras que había creído, que no era suficiente, que mi voz no importaba, que el amor era algo que tenía que ganar. Y pensé en Miguel, en la forma en que se veía cuando se puso de pie, firme, tranquilo, valiente. No estaba enojado. No estaba gritando. Fue claro. Me había visto, realmente me había visto en mi punto más bajo. Y en lugar de volverse callado como yo había aprendido a ser, se había vuelto valiente. Ese momento, ese discurso, no fue solo sobre la abuela. Fue sobre mí. Fue su forma de decir, tú importas. Mereces algo mejor. Y no me quedaré callado al respecto. También me di cuenta de otra cosa, aunque yo había sido el padre,
él me había protegido de una manera que yo no había aprendido a protegerme a mí mismo. Ese tipo de sabiduría en un niño no surge de la nada. Viene de observar, de preocuparse profundamente, de crecer en un hogar donde se habla la verdad, incluso si tiembla cuando sale. No solo habló por mí ese día. Me mostró quién se estaba convirtiendo y quién podría llegar a ser yo todavía. La mañana siguiente, envié un mensaje corto al chat grupal de la familia: Miguel y yo no asistiremos a futuras reuniones. Por favor, respeten nuestra decisión. Esto no está sujeto a discusión. Vera no respondió. Leonora envió un emoji de pulgar hacia arriba. Jonás envió un solo mensaje de texto: entendido. Eso fue todo. Y extrañamente, fue suficiente. Comencé terapia 2 semanas después. Por primera vez, no entré sintiendo que necesitaba explicar por qué estaba allí. Simplemente lo dije: no quiero repetir con lo que crecí. Ese se convirtió en mi objetivo. No venganza, no reconciliación, solo sanación, crecimiento, paz. Miguel y yo hicimos nuevas tradiciones. Nos convertimos en nuestra propia unidad familiar, construida no sobre el miedo, sino sobre la confianza, sobre escuchar, sobre una protección que fluye en ambas direcciones. Miguel me enseñó algo que debería haber sabido desde el principio, que a veces, lo más valiente que puedes hacer no es confrontar a una persona, es dejarla. Y a veces, la persona que te salva no es alguien mayor o más fuerte, sino alguien más pequeño, de pie en un traje 2 tallas demasiado grande, diciendo la verdad cuando más importa. Cerramos la puerta detrás de nosotros. Y esta vez, no miramos hacia atrás. Si esta historia significa algo para ti, si alguna vez has tenido que alejarte de alguien que se suponía que debía amarte, pero no sabía cómo, entonces espero que sepas esto: no eres débil por establecer límites. No estás roto por querer algo mejor, y no estás solo. A veces, lo más difícil del mundo es romper un ciclo en el que te criaron. Pero puedes. Absolutamente puedes. Y cuando lo haces, le das permiso a las personas que vienen después de ti, a tus hijos, a tus sobrinas y sobrinos, incluso solo a las personas que te observan, para hacer lo mismo.